Hablando de la parte ósea, ¿no? A ver, dime tu apellido. Porras Bravo. ¿Tienes conforma la cabeza? Huesos, frontal, temporal, occipital, parietal. Bien. ¿Qué más? Básicamente la pregunta está un poquito ambigua, ¿no? Pero lo que quiere dar a entender es que está conformado por huesos de la bóveda, que es la parte superior, de la base y de la cara. Ahora, cuando habla de los huesos que conforman el cráneo, básicamente se refiere a los huesos de la parte superior. ¿Qué huesos conocemos de la bóveda craneal? Así es. Esos son los más conocidos, ¿no? ¿Qué otro hueso es el que se encuentra acá en la parte lateral, que tiene forma de un murciélago? Esfenoidal. Hay otros huesos que ahora los vamos a ver también. A ver, de los que han llegado tarde, para ir pasando lista de paso, ¿quiénes conocen alguna consecuencia de una fractura de cráneo? ¿Qué puede provocar una fractura de cráneo? Así es, puede haber ruptura de membranas durales y salida de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otra cosa puede provocar una fractura de cráneo, de base craneal? ¿Puede causar un daño a algún nervio? Un poquito más alto de lo que ¿Puede causar daño a algún nervio dependiendo del lugar donde se ve? Así es, puede haber alguna alteración intracraneal, ¿no? Una oftalmoplejía, una oftalmoparesia, en dependencia del par craneal, ¿no? En este caso sería de los pares que permiten la movilidad de los ojos. Tú has llegado tarde, ¿verdad? Sí. ¿Tu apellido es? Ábalos. Ábalos. ¿Qué otra consecuencia encontramos producto de una fractura craneal? Hemorragia. Tú has llegado temprano, ¿no? Adelante. Y las hemorragias que encontramos, ¿qué tipo de hemorragias conocemos? A ver, de los que han llegado tarde, bien. ¿Qué tipo de hemorragias conocemos producto de una fractura de cráneo? Tienen que ver con los espacios, ¿no? Hemorragias, hemorragias subaracnoidea, ¿qué más? Subdural, Epidural. epidural, ¿ya? Esas son las principales. Bien, vamos a comenzar la clase. Acuérdense que al finalizar la sesión del día de hoy debemos conocer la parte anatómica del cerebro, las coberturas meningias que protegen el cerebro y relacionarla con la parte clínica. Vamos a hablar de varias, el contenido que corresponde a la clase. Vamos a hablar de los huesos de la cabeza, los puntos craniométricos, la bóveda y la base craneal, las meninges, tanto craneales como espinales. Hay una cuarta meninge que se describió el año pasado en Inglaterra, que es denominada la meninge Slim. Así es, que por sus siglas en inglés, no me acuerdo bien el detalle, pero tiene que ver con el tejido linfático. Ahora lo vamos a describir también. Las cisternas y los senos venosos durales. En la cabeza tenemos, bueno, los huesos frontal, que es uno solo, que es la unión de dos, durante el periodo embrionario vemos dos huesos frontales que finalmente se fusionan a nivel de una sutura que se llama metópica, luego forman un solo hueso frontal. Tenemos dos huesos parietales, el occipital que no se ve acá, que es solo uno, los huesos temporales, los huesos esfenoidales, o un hueso esfenoidal básicamente que atraviesa del lado derecho al lado izquierdo, y un hueso etmoidal que se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal. Además de eso tenemos en la cara los huesos cigomáticos, que son dos, los maxilares, que son dos, los huesos nasales también son dos, el vómer que se encuentra posterior a el palatino en forma de L, el corneto inferior, que como tal es una parte ósea membranosa, que se encuentra la
parte interna de la fosa nasal y bueno, la mandíbula, también llamada maxilar inferior. Eso lo vemos. En esta imagen podemos ver la configuración o las porciones que forman parte de las coberturas del cerebro. Desde afuera hacia adentro encontramos la parte del tejido blando, la piel, tejido cerebral subcutáneo con sus vasos, la gálea aponeurótica, que básicamente la gálea aponeurótica es la zona donde frecuentemente se acumula la sangre y es donde se forman los llamados chichones, ¿no? Después de un trauma craneal. Tenemos el hueso, una parte más porosa y una parte más dura, que sería básicamente la parte porosa donde se encuentran las venas emisarias, que son las que se encargan de nutrir de adentro hacia afuera la piel. Tenemos las meninges cerebrales, dura madre, aracnoides y pía madre, y además de la membrana Slim, que la vamos a ver también ahora, y el cerebro. Acá tenemos los puntos craniométricos. ¿Qué son los puntos craniométricos? Son porciones del cerebro, del cráneo, porciones del cráneo que nos permiten identificar algunas estructuras anatómicas y que nos permiten desde el punto de vista quirúrgico ubicar algunas estructuras internas desde afuera. De arriba hacia abajo encontramos primero el ofiro, que sería nada más que la porción posterior a la prominencia, ¿no? La prominencia en la región de la frente que está inmediatamente por encima de la ceja, entre las cejas mejor dicho, eso se llama glabela. Por encima de la glabela, esa pequeña depresión que encontramos se llama ofiro. Por debajo de la glabela encontramos el naso, que sería la raíz de la nariz básicamente. El dacreo, que sería la porción interna donde se unen tanto el hueso maxilar como la parte interna de los huesos nasales y que se encuentra en el ángulo interno de la órbita. El cigio, que no es más que la prominencia más lateral del hueso cigomático, se ve mejor en esta vista inferior que se puede ver acá, sería la porción más lateral y más anterior. Seguimos bajando, tenemos el riño, que sería básicamente la porción más baja de los huesos nasales, que es donde se inicia o donde aparece el cartílago nasal, y el punto nasoespinal, que sería la parte donde culmina la nariz en la línea media. Por debajo de esta encontramos otro punto que se llama prostio, que se encuentra entre los dos incisivos superiores, el gonio, que se ve mejor en esta vista lateral, que sería la parte del ángulo de la mandíbula, el ángulo posterior de la mandíbula, y el natio, que sería el mentón, la parte más baja. Entonces, encontramos otros nombres o puntos craniométricos en la unión de las suturas. Uno de los más llamativos es, evidentemente, el bregma. El bregma no es más que la unión entre la sutura coronal y la sutura sagital, y es ahí donde se ubicaría este punto craniométrico. El vértex no es más que la parte más alta del hueso parietal. La parte posterior va a estar sobre todo ubicada en la parte de la unión de la sutura lambdoidea y la sutura sagital. Vamos a encontrar el ovelio. Esto es la sutura lambdoidea, que es también denominada lambda, ¿no? Encontramos el ilium, que es la parte más posterior de la cabeza. Cuando uno se toca la parte de atrás va a encontrar una prominencia, que es la protuberancia occipital externa, y corresponde al ilium. El asterio, que se encontraría básicamente en la zona de la unión del hueso occipital, parietal, adelante, y el hueso temporal, parietal y occipital. En esta unión de los huesos se encuentra el asterio. Y el terio, por otro lado, se encuentra en la unión del hueso frontal, parietal, esfenoidal y la escamal. Acá hay 4 huesos, 1, 2, 3 y 4, mientras que acá hay 3, 1, 2 y 3. Seguimos avanzando y acá vemos una imagen donde se divide la bóveda de la base del cráneo. En la bóveda craneal
en su vista inferior, es como sacar la tapa y verla desde abajo, encontramos la sutura coronal acá, encontramos estos pequeños trayectos de vaso que son impresiones de los surcos vasculares de las meninges, porque evidentemente lo que está inmediatamente pegada a la parte ósea se encuentra la dura madre y estas son impresiones de estos vasos. Y estas pequeñas perforaciones vendrían siendo las granulaciones de Paccioni o granulaciones arandoideas, que son las encargadas del drenaje del líquido cefalorraquídeo y se encuentran siempre pegados a la línea media, a diferencia de otras pequeñas perforaciones que pueden aparecer en otros niveles que serían venas emisarias, que son las que nutren el pericráneo o la piel del cráneo. Y esta que se encuentra en la línea media vendría a ser la impresión del seno sagital superior. El seno sagital superior es una vena prominente que no tiene paredes propias. Las paredes del seno sagital superior están conformadas por la dura madre. Bien, acá tenemos la base del cráneo. La base del cráneo es importante delimitar cuáles son los límites anatómicos. La base anterior va a estar delimitada por delante con la porción más anterior del hueso frontal, y en su parte posterior va a estar el surco esfenoidal o la que corresponde con el ala menor del esfenoide, que sería esta. La base media corresponde al surco esfenoidal con la correspondiente al ala menor del esfenoides, en su parte lateral. En su parte media tenemos el conducto o el canal óptico, y en su límite posterior vamos a encontrar la porción petrosa del hueso temporal, el surco petroso del temporal, que es el surco más posterior y superior. Y ahí parte o ya aparece la fosa craneal posterior, teniendo como límite anterior este que acabo de mencionar y como límite posterior el hueso occipital en su porción más posterior. Seguimos viendo esta imagen, vamos a ir de adelante hacia atrás y en esta estructura la primera que nos llama la atención es un agujero que se encuentra en la línea media, que es denominado el agujero ciego. En este agujero ciego va a nacer una vena emisaria para el seno sagital. El seno sagital nace acá, bordea hacia la parte posterior por debajo del parietal, sobre todo, y del frontal. Acá tenemos otro agujero, que es un agujero etmoidal anterior que tiene estrecha relación con las arterias y venas etmoidales anteriores. La lámina cribosa del etmoides, que tiene que ver con los pequeños haces nerviosos del nervio olfatorio. Y el agujero posterior, el agujero etmoidal posterior, tiene que ver también con las arterias, venas y nervios etmoidales, pero posteriores. Básicamente en la base anterior tenemos solo estos agujeros. Recapitulo: el agujero ciego, el agujero etmoidal anterior, el agujero de la lámina, los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y el agujero etmoidal posterior. En piso medio, vamos a ir de medial a lateral y de adelante hacia atrás. Este primero que encontramos acá, que es el que estoy marcando, es el canal óptico o el conducto óptico, que es por donde ingresa el nervio óptico y por donde llega la arteria oftálmica para la nutrición del globo ocular. Posterior a esta encontramos una fisura que se veía mucho mejor inclusive en una vista anterior. Si lo buscamos por acá, esta que se ve acá sería la fisura orbitaria superior, que no es un agujero, más bien es como un trayecto, una línea. Esta fisura orbitaria superior tiene que ver con los nervios oculomotores, que te permiten la movilidad de los músculos extrínsecos del ojo, sería el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, y los ramos sobre todo oftálmicos del trigémino. El trigémino tiene tres ramos, B1, B2 y B3, o V, ¿no? Para que se entienda mejor, que viene de quinto par craneal. El primer ramo es el que atraviesa por por esta fisura orbitaria superior, que es el llamado también nervio oftálmico, y también atraviesa una vena oftálmica, ¿no? La arteria entra por acá y la vena sale por acá. Arteria oftálmica, conducto o canal óptico, y vena oftálmica, fisura orbitaria superior, además de los pares craneales que hemos mencionado. Seguimos de adelante hacia atrás y encontramos un agujero que por su forma es denominada agujero redondo. El agujero redondo es esta que se ve acá. El agujero redondo solo tiene que ver con
un nervio, y es el nervio trigémino, y con una porción del nervio trigémino, que sería la porción B2 o V2, que sería el nervio maxilar. Seguimos bajando y encontramos otro agujero, que sería el agujero oval, que tiene forma ovoidea, como pueden verla acá. Y por acá va a pasar evidentemente el ramo B3 o V3, mejor dicho, del trigémino. También se van a encontrar las arterias meningias accesorias y el nervio petroso menor. En eso sí vayan apuntando. Seguimos de adelante hacia atrás. Encontramos en la parte lateral un pequeño agujero, que es el agujero espinoso. El agujero espinoso tiene que ver con las arterias y las venas meningias y también un ramo meningio del nervio mandibular o del trigémino. Vamos a la parte medial y en la parte medial encontramos tres agujeros importantes. Uno de estos tres agujeros, el conducto carotidio es el que se encuentra más medial, el agujero yugular que se encuentra, el agujero rasgado, que es por donde atraviesa la arteria carótida y el plexo carotidio nervioso por esta zona, que serían básicamente los más importantes, ¿no? Evidentemente por el conducto carotidio, ¿qué va a pasar? La arteria carótida yugular. Bien. Ya vamos a ir a la parte de la fosa posterior y vamos a encontrar también una serie de agujeros. Este primer agujero es el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno es un conducto por donde atraviesan varios pares craneales. Encontramos el séptimo y sobre todo el octavo. El que más se afecta cuando hay una fractura a este nivel, una fractura de base media, es el séptimo par craneal, por lo que se acompaña muchas veces de parálisis faciales. Es importante tener en cuenta este conducto o canal auditivo interno. Por detrás encontramos otro agujero. Este agujero más bien es un agujero inconstante, ¿no? Es el conducto también llamado condilio. Este conducto condilio es un conducto por donde atraviesa básicamente la vena emisaria y los ramos meningios de la arteria faríngea ascendente. El otro agujero importante es este agujero que se encuentra acá. Es el agujero yugular. Y como su nombre lo dice, atraviesa el seno sigmoideo, que está por encima, el seno petroso superior, el seno petroso inferior y los nervios craneales. ¿Qué pares craneales pasan por ahí? El 9, el 10 y el 11. Además de los ramos meningios posteriores. Y finalmente tenemos un pequeño agujero que se encuentra en esta zona ya a nivel de la región más baja del agujero magno, es el conducto del nervio hipogloso. Este también es inconstante, no siempre es aquí. Bueno, el agujero más grande, ¿cómo se denomina? El agujero magno. Por donde va a pasar pues, el tallo cerebral, sobre todo la porción de la médula oblongada, las arterias, las meninges, los ramos espinales también de los pares craneales bajos, ¿no? Los pares craneales bajos son 9, 10, 11 y 12. Seguimos acá. En esta otra imagen vemos la distribución de las estructuras meninges, ya un poco más a detalle. La dura madre, que vendría de la parte interna del hueso craneal hacia la porción de la capa celular indicada aracnoidea. Por encima de esta dura madre encontramos el hematoma, o se forma el hematoma epidural. Por debajo el hematoma subdural. Ahora, el aracnoides es una estructura bastante delgada, que sobre todo guarda relación directa con la circulación del líquido cefalorraquídeo. Este es el espacio subaracnoideo. Y en este espacio subaracnoideo vamos a encontrar múltiples trabéculas aracnoideas que están compuestas básicamente de colágeno y encontramos la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es acá también donde se forma la hemorragia subaracnoidea. Ahora, acá tenemos un corte en la región más media, donde se encuentra el seno sagital superior, que sería este de acá. En esta imagen que podemos aprovechar, sobre todo interpretar estas estructuras, que son las vellosidades aracnoideas o las granulaciones aracnoideas o de Pacchioni también, que son las encargadas de filtrar el líquido cefalorraquídeo de este espacio subaracnoideo hacia el seno sagital superior.
¿Cómo pasa el líquido de este espacio a este espacio? Por cambios de presión. La presión intracerebral interna del líquido cefalorraquídeo debe ser entre 15 a 20 milímetros de mercurio como máximo. Si esta presión aumenta, comienza a pasar al seno sagital superior. El seno sagital superior tiene una media de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces hay un flujo constante de líquido de este espacio hacia este espacio. Tiene encargada de drenar todos los residuos del líquido cefalorraquídeo hacia el seno sagital superior para su posterior reciclaje, ¿no? Básicamente eso es lo que podemos ver acá. Ahora, entre las meninges craneales y las espinales hay ciertas diferencias, ¿no? Acá tenemos también una imagen ampliada de la porción de la región L1, L2, donde vemos la pía madre, el ligamento dentado, la dura madre y el espacio epidural. Evidentemente es diferente, tiene ciertas diferencias, las meninges tanto craneales como espinales. Voy a precisar sobre todo las diferencias, no voy a leer todo lo que está acá. La diferencia principal entre la dura madre craneal y la dura madre espinal es que la dura madre craneal está compuesta por dos capas que están fusionadas, la dura madre periosteal o de periósteo y la dura madre meninge. Mientras que la dura madre espinal está compuesta solo por una dura madre meninge. En relación al aracnoides, el aracnoides craneal tiene múltiples trabéculas aracnoideas, mientras que a nivel espinal el aracnoides prácticamente no tiene trabéculas aracnoideas, pero sí presencia de espacios septoaracnoideos, es decir, son menos constantes. Lo otro es que en el aracnoides craneal aparecen múltiples espacios subaracnoideos con formación de múltiples cisternas, que vamos a ver también ahora. Y en la aracnoide espinal prácticamente solo hay una cisterna, que sería la cisterna espinal, que se encuentra en esta zona, que es donde uno funciona para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. En relación a la pía madre, es importante tener en cuenta que a nivel craneal esta pía madre no tiene ningún tipo de especialización, a diferencia de la pía madre a nivel espinal, que tiene especializaciones. ¿De qué se refiere con especializaciones? A la formación de los ligamentos dentados que hemos visto, del filo interminal y de la línea esplena, que básicamente estos tres conforman estructuras de sujeción de la médula espinal. Vamos a ver la última membrana o cuarta meninge. Esta meninge se denomina meninge slim, por sus siglas en inglés, como les estaba mencionando, que tiene que ver con tejido linfoideo. El tejido linfoideo es un tejido de defensa y este es el encargado sobre todo de la protección o de la filtración del líquido cefalorraquídeo. Se dice que el líquido cefalorraquídeo atraviesa esta estructura y al atravesar esta estructura se recicla el líquido que se encuentra con nutrientes y se desecha el que ya no se encuentra con nutrientes, además de permitir la protección de las meninges cerebrales, ¿no? Acá encontramos CD4, células de defensa básicamente. No hay mucha más información. Ahora, esta cuarta membrana, cuarta meninge también se encuentra a nivel del corazón y del pulmón, no es exclusiva del cerebro. Bien, acá encontramos las cisternas. Las cisternas son dilataciones, donde se acumula la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ir de adelante hacia acá, ¿ya? Lo primero que encontramos acá es una estructura comisural. ¿Qué son las estructuras comisurales? Son las que unen el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente para entender que existe una membrana entre la comisura anterior y el quiasma óptico, una membrana que se denomina lámina terminalis. Esta lámina terminal es la porción más anterior del tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. A veces cuando hay hidrocefalia o hay una obstrucción del trayecto del líquido cefalorraquídeo en la parte convencional o en la parte posterior, se puede perforar por acá para que el líquido circule por la convexidad directamente, o se puede hacer una perforación en el piso del tercer ventrículo. Ahora, alrededor, por ejemplo, del quiasma encontramos la cisterna quiasmática,
Por delante del mesencéfalo encontramos las cisternas interpedunculares, por detrás encontramos las cisternas cuadrigeminales y acá encontramos las cisternas, las cisternas antes. Un poquito por delante la cisterna plural, que no está nombrada. Y a nivel del puente encontramos otras cisternas, como son las cisternas prepontinas. Lateralmente encontramos las cisternas cerebelo-pontinas y en la parte más posterior las cisternas cerebelo-medulares. Ya por debajo del cerebelo encontramos otra cavidad donde se acumula líquido cefalorraquídeo, que es la conocida cisterna magna, que es la más prominente de toda la parte del cerebro. Bien, vamos a ver ahora los senos venosos durables. Los voy a nombrar nada más. Acuérdense que los senos venosos son los encargados de transportar la sangre ya sin oxígeno, sin nutrientes, y retornarlos al corazón, de ahí a los pulmones, y luego oxigenarlos y retornar ya al cerebro. Tenemos el seno sagital superior que nace por delante de la cresta galia a nivel del agujero ciego, a nivel de la vena emisaria, que forma la parte anterior. Ahora, por debajo de este seno sagital superior encontramos la hoz del cerebro. La hoz del cerebro no es más que una estructura dural que va a dividir el cerebro derecho del cerebro izquierdo. Y en su borde inferior encontramos el seno sagital inferior. Este seno sagital inferior se va a unir a la gran vena de Galeno, a la gran vena cerebral, y va a formar el seno recto. Este seno recto se va a unir al seno sagital superior, y va a formar la confluencia de los senos, o también denominada prensa de Grove. Y por debajo tenemos el seno sagital. Esta es una vista de la base del cráneo, donde vamos a ver otras estructuras venosas. De adelante hacia atrás, ¿no? Encontramos el seno petroso superior, que es el que se encuentra en el borde del surco petroso, el seno sigmoideo, el seno transverso, y va a llegar a la confluencia de los senos, que se va a unir evidentemente con el seno recto. Bien, muchachos, ya estamos casi culminando. Acá vamos a ver las características clínicas, ¿no? Los ojos de mapache o la equimosis perioritaria es uno de los signos más característicos de la fractura de la base de cráneo. Les pregunto, ¿qué base de cráneo estaría afectada en un paciente que tiene equimosis periorbitaria? Hemos visto tres estructuras, ¿no? La fosa anterior media, anterior media y posterior. ¿Cuál de las tres estaría afectada en un paciente con equimosis periorbitaria? No, más adelante, anterior. La base craneal anterior tiene estrecha relación con el techo de la órbita, ¿no? Ahora, importante diferenciarlo de un golpe, porque cuando uno le da un golpe directamente en el ojo también se va a poner morado, ¿no? ¿Y cómo sé si es un golpe por trauma directo o por una lesión o una fractura de la base anterior de cráneo? Sobre todo porque en la equimosis periorbitaria no hay aumento de volumen. Acuérdense que los síntomas de signos flogísticos, el signo de flogosis, no sé si lo han escuchado, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Tumor, rubor, calor, impotencia funcional y aumento de volumen, ¿no? Este aumento de volumen en la equimosis periorbitaria no se va a dar. Ahora, el signo de Vatel o equimosis retroauricular, ¿a qué correspondería? ¿Una fractura de qué base? ¿Anterior, medio o posterior? Posterior, ¿no? Posterior. Este signo de Vatel muchas veces se acompaña de alteraciones de los pares craneales bajos. ¿Cuáles son los pares craneales bajos? 9, 10 y 11, ¿no? Mientras que en la fractura base anterior se va a acompañar sobre todo de alteración de qué? Puede ser sobre todo de los agujeros que se encuentran adelante, ¿no? Que permiten la olfacción. Puede haber pérdida de la olfacción, puede acompañarse también de rupturas durales, como lo mencionábamos al principio, y presentarse la llamada nasolicorrea.
Claro, en los ojos de mapache la persona no tiene aumento de volumen, pero tú le ves los ojos negros, morados. Mientras que en un trauma directo no solo lo vas a ver morado, sino lo vas a ver inflamado. Esa es la diferencia entre un trauma directo y una fractura de base anterior. Ahora, se puede acompañar ambas, ¿no? Puede haber una persona que se ha golpeado la cara y con el golpe en la cara tiene aumento de volumen y también tiene una fractura de base. ¿Cómo tú ves o cómo la diferencia por la hemorragia subconjuntival? Entonces le abres el ojo y vas a ver que todo el cuadro está rojo. Eso también nos habla de una fractura de base anterior de cráneo. La otra es la otorragia o hemotímpano. ¿Dónde la podemos ver? ¿En qué fractura? ¿Base anterior, medio o posterior? Tú que estabas soñando hace un momentito. ¿Qué sería? ¿Base anterior, medio o posterior? Hemotímpano. Media, ¿no? La base media. Se acompaña también muchas veces de alteración de pares craneales. ¿Qué pares craneales afectan ahí? El 7, el facial y el vestíbulo coclear, 7 y el 8. ¿Ya? Perfecto, acá vemos dos imágenes, ¿no? La primera corresponde al hematoma epidural y la segunda al hematoma subdural. El hematoma epidural está provocado por una lesión de una arteria, la arteria meningia media, por lo cual el cuadro clínico es más abrupto, porque el sangrado arterial es mayor, mientras que el hematoma subdural, que tiene forma de platanito, está provocado por la ruptura de venas puente. Generalmente el cuadro también es grave, pero se presenta de forma más lenta. En el caso del hematoma epidural, muchas veces el paciente llega consciente y comienza a deteriorarse después de haber tenido una inconsciencia inicial. Entonces el paciente pierde el conocimiento, se despierta y después de despertarse otra vez se deteriora. Eso es característico del hematoma epidural, porque alguna literatura anglosajona lo denomina como walking artery. Y en el hematoma subdural, una vez que el paciente comienza a deteriorarse, no mejora, no recupera la conciencia. El mecanismo de trauma en el hematoma subdural generalmente es mayor al hematoma epidural. Bien, acá vemos la base de cráneo. Bueno, los pares craneales. Recordar que el único par craneal que atraviesa 3 agujeros diferentes es el trigémino, en su ramo B1, fisura orbitaria superior, B2, agujero redondo y B3, agujero oval. El resto de los pares craneales pues tiene agujero y excesivo. Eso ya lo tienen que revisar para su clase práctica. Bien, muchachos, eso sería todo. Cualquier cosa, estamos